dispositivo, Mira, Camila? te platico. El protocolo es el siguiente. Estos dos dispositivos se comunican entre sí y el juez nos ordena, muchas veces nos ha ordenado como el mínimo, la mínima distancia. Dentro del primer anillo es 1 kilómetro de seguridad. Si vemos que la persona se está acercando, la primera acción que tenemos es con la víctima. Resguardamos y protegemos a la víctima, diciéndole al agresor que necesita parar y no continuar con su camino. Y ya van las unidades. O sea, Hoy este mecanismo de protección es real, cuesta, cuesta dinero al Estado, sí, pero a la persona solicitante no le cuesta, no le tendría que costar ningún peso, bueno, le va a costar acudir a la autoridad a solicitarlo. porque operativamente hablando, pues el policía le daba mayor preferencia a un robo del Oxxo Mm, que una llamada telefónica pidiendo auxilio a una mujer, ¿no? Cuando el impacto eran totalmente diferentes, pero en esta estructura sí se entendía. Me- Entonces, nos dimos cuenta que se tenía que trabajar también con la otra parte, ¿no? En este caso, con las personas que causaban agresión. Entonces, desde ahí nace estas innovaciones. Nace Pulso de Vida en el municipio de Guadalajara, de Zapopan, siendo una estrategia buenísima porque es un botón de pánico. Hacen un trabajo excepcional porque ellos ya van conociendo las dinámicas. eso. Entonces te platico así brevemente en una vina, porque ahorita, bueno, no le hemos Sí. platicado de Dilo, pero bueno, nos damos cuenta de que no se movía ese dispositivo y las chicas de Código Violeta marcan y se dan cuenta al momento de hacerle la llamada a la víctima que se encuentra nerviosa, ¿no? Y cortante. Entonces, para nosotros ya en el proceso de los propios protocolos y en el proceso de acercamiento, porque se tiene un proceso importante con las víctimas, se dan cuenta, entonces ellas deciden enviar a la patrulla para verificar el domicilio. Entonces, al llegar al domicilio nos damos cuenta que ya estaba en el interior. ¿Qué tal? Qué gusto encontrarnos una vez más aquí en el podcast Saber Más para Ser Mejor con Verónica Caranza. Y Anuar Morales. Y pues hoy, ¿qué te parece? Tenemos una súper invitada de lujo. Así es. Así que estén listos, abran su mente, la razón y el corazón. Y pues sí, hoy nos acompaña la maestra en Derecho Concepción Lomelí, pero entre amigos es Connie. ¿Te parece? Así es. Muy bien. Y entonces el día de hoy queremos platicar un poco de cómo las personas, mujeres, niñas, adultas mayores, Así es. pero incluso ya tenemos algunos que se han utilizado para jóvenes varones y son las formas de protección que las autoridades tienen para Los abusos los abusos, o para los... garantizar su seguridad. Y esto queremos que sea una plática muy dinámica. ¿Por qué? Bueno, pues hoy le vamos a llamar a esta dinámica y a esta información órdenes de protección. Así es. Aunque bueno, técnicamente o jurídicamente tenemos variantes, ¿verdad, Connie? Tenemos Sí. muchas variantes y muchas formas en que las personas se tienen que proteger. Así es. Dejemos a un lado los tecnicismos, más bien vamos abonando estas formas de cómo cuestan, a dónde voy. Claro. Una pregunta que hacías la vez pasada, ¿la recuerdas? Sí, sí, bueno, más adelante vamos a hablar un poquito de las medidas de protección, como lo es el DILO, como lo es el El pulso de pulso de vida. vida. Y yo le preguntaba si se podía hackear, pero ya más adelante la invitada nos dirá si eso se puede hackear, porque ahora con el tema de la tecnología, bueno, hay cosas buenas, pero también hay cosas negativas. Sí, es que nunca se me había ocurrido No, ni a mí, pensar esa que se vez, pudiera hackear. O sea, yo estaba pensando en cómo ampliar la medida, quién la quién se hacía Sí, no. cargo de la vigilancia, bueno, pero pero dije, es creo que cierto, el también es un hackeo. tema importante que las mujeres se sientan seguras Sí, sabiendo que es un dispositivo 100% seguro y que no se puede invalidar o no se puede desconectar, ¿no? Vamos. sí, sí, eso es muy cierto. Y bueno, pues demos inicio. ¿Qué es un mecanismo de protección? Así Es es. esta medida que el Estado, las autoridades, ¿quiénes? Todas las autoridades tienen la obligación
de generar los mecanismos para proteger, ¿cierto o no, Connie? Así es, así es. Tanto el Código Nacional lo rescata ahí a través de la figura de las medidas de protección, pero también la ley de acceso a una vida libre de violencia a las mujeres a través de las órdenes de protección, que inclusive hasta los jueces municipales, síndicos o presidentes tienen esta facultad de otorgar este mecanismo de protección hacia las mujeres que pues sufren estas agresiones. Sí, hace poco estábamos en una conferencia y preguntaban cómo los jueces, cómo la sindicatura, las personas que están en la sindicatura, y pues claro, es una realidad. Hoy este mecanismo de protección es real, cuesta, cuesta dinero al Estado, sí, pero a la persona solicitante no le cuesta, no le tendría que costar ningún peso, bueno, le va a costar acudir a la autoridad a solicitarlo, eso sí, pero ¿cómo funciona? Empecemos entonces, ¿qué es ese mecanismo de protección? Tenemos varios, de hecho, el día de hoy los tenemos aquí en la mesa. Primero, la orden de protección, ¿te acuerdas, Connie? Las primeras que salieran, que era una hojita, que todavía las tenemos, Sí. la hojita que iba dirigida a la señora XXXX, y entonces la señora había solicitado, no sé, ante el centro de Así es. justicia, o cuáles son las más comunes que tú tienes conocimiento, ante la policía, ante el Sí. reporte municipal. Sí, me gustaría platicarles Va. cómo ha venido evolucionando estos mecanismos, ¿no? Yo recuerdo en el 2013, hace un buen rato, Ujú. se empezaba con estos sistemas, ¿no? Queriendo impulsar, y muchos de estos mecanismos recaían en las policías, ¿no? En las policías, sobre todo en las municipales, y los policías llegaban al área jurídica y veían esta hojita que bien Así. comentas, si es que llegaban, porque también era otro tema. Ujú. Entonces, pues los policías en su recorrido tendrían que dar vigilancia. Pero eso nunca sucedía. La realidad es que el policía informaba que la persona no se encontraba en el domicilio y se regresaba esa hojita, ¿no? Después empezamos a ver que se necesitaba realmente protección de la policía porque es un estado de fuerza que está inmediato y próximo y que puede resolver una emergencia o una situación de riesgo inmediatamente por su logística que las policías tienen. Entonces empezamos a trabajar en esos procesos y los policías empezaron a atender de manera puntual, ¿no? Porque operativamente hablando, pues el policía le daba mayor preferencia a un robo del Oxxo que una llamada telefónica pidiendo auxilio a una mujer, ¿no? Cuando el impacto eran totalmente diferentes, pero en esta estructura sí se entendía. Me gustaría interrumpirte un poquito aquí y antes de continuar, me gustaría que te presentaras para que la gente conociera en dónde Sí. estás Okay. y cuál es tu función. Bueno, yo soy, ya me presentó Verónica y Anuar, soy Connie Lomelí y soy especialista en temas policiales y con pues, perspectiva de género y enfoque también de niñez. Actualmente me encuentro en la Secretaría de Seguridad laborando y bueno, me ha tocado impulsar muchas de estas acciones. En toda la experiencia que he tenido, en más de 20 y tantos años, pues me ha tocado impulsar estos procesos innovadores y bueno, ahora va de la mano de pues, estas tecnologías que han venido a facilitar mucho los procesos policiales. Así es. Y algo que viene a abonar, que creo que me gustaría, y además eres esposa, madre, o sea, tienes esa parte complementaria que te hace más solidaria y conoces el problema como mamá, como hija, como hermana, como buena estudiante, me consta, como buena estudiante que además de ser una funcionaria pública muy comprometida, creo que el generar estos lazos y estas formas de socializar información es muy importante porque tu persona la extiendes hacia lo social. Claro. Y entonces ahora sí, después de esta presentación y decirle que somos de tu club de fans, cuando ya lo habilites, aquí lo vamos a formalizar. Claro que sí. Que nos sigas platicando efectivamente cómo tuvo que ir evolucionando hasta llegar a estos mecanismos más novedosos. Sí, sí, sí. Y empezamos por ahí con ciertas situaciones. Una de ellas es que iniciamos en Guadalajara en el 2015. Estuve del 2015 al 2018 en la Policía de Guadalajara y nos tocó innovar con un
pues con una metodología que la llamábamos Código Rosa. Y esa metodología buscaba sensibilizar mucho sobre todo a los policías para que entendieran que había una situación de riesgo que tenía que atender y que tenía que ver con mujeres. Entonces fue mucho trabajo de socializar porque pues también las estructuras policiales pues están muy marcadas pues, en estructuras patriarcales, Machistas. jerárquicas, sí, totalmente. Machistas. Entonces pues fue complejo, pero sí logramos que los policías fueran entendiendo poco a poco, ¿no? De ahí habilitamos un grupo, ¿no? Que se hiciera cargo del seguimiento de las medidas y órdenes de protección y eso fue un proceso bien interesante porque también durante ese lapso asesinaron a 3 mujeres, ¿no? Que contaban con una medida de protección. Entonces, nos dimos cuenta que se tenía que trabajar también con la otra parte, ¿no? En este caso, con las personas que causaban agresión, los agresores. Entonces, desde ahí nace estas innovaciones. Nace Pulso de Vida en el municipio de Guadalajara, de Zapopan, siendo una estrategia buenísima porque es un botón de pánico, es este dispositivo y funciona a través de presionarlo 3 segundos, 3 segundos y funciona, se enlaza como una comunicación de 2 vías y puede ser un teléfono. Entonces, Y ese lo trae las mujeres. las mujeres, se los da la autoridad y entonces lo traen cargado todo el tiempo. Todo el tiempo. Ok, entonces esa es una pregunta de mujer. ¿Se puede meter a bañar con él? No. El Pulso de Vida, no. No, ese no. Ese para bañarte lo quitas. Lo quitas Ajá. y solamente lo tienes que cargarlo con sus horas suficientes Sí. y traerlo muy a tu mano. Inclusive lo entregamos con una correita. Sí, yo recuerdo que para que se sea trae muy aquí. sencillo en cualquier situación de riesgo, ellas inmediatamente puedan presionar y bueno, hay protocolos en las policías donde nos indican qué hacer y también nos da la ubicación en tiempo real, ¿no? Sabemos dónde se encuentra la mujer y se arma toda una logística para que las unidades puedan llegar a protegerla y a disminuir el riesgo que puedan tener. Nos ha dado un excelente resultado este mecanismo, la verdad tiene una percepción buenísima ante las mujeres que sufren esto. Ellas lo abrazan mucho, lo cuidan mucho, entonces es un mecanismo que en la actualidad hay cerca de 1000 dispositivos. Wow. Faltan más, pero pues hay cerca de 1000 en todo Jalisco, ¿no? Porque también otras policías han migrado a tener este tipo de tecnologías. Entonces, bueno, ahí empezamos a ver que era bueno. Sí. Y nosotros ahí en la Secretaría de Seguridad vimos las bondades de Pulso de Vida y lo conjuntamos con el brazalete. ¿Cuál es el rango hablando? Sabemos que a veces en el interior del estado el tema de comunicación es a veces muy complicado. Apartado de la zona metropolitana, ¿qué alcances puede o hasta dónde han podido entregar el Pulso de Vida, perdón, en el interior del estado? Hablando de municipios como Jalostotitlán. Sí, actualmente hay 46 unidades especializadas y yo me atrevo a decir que esas 46, la mayoría, no traigo el dato concreto, pero la mayoría tiene. Hay procesos en los cuales también tenemos que las policías tienen que identificar si es una medida utilizable, o sea, viable, porque lo acabas de decir perfectamente, pues hay situaciones y zonas en el estado donde pues simplemente la recepción de tu celular no es tan buena. La del radio. La del radio. Entonces ahí se opta por generar otros mecanismos, porque tenemos que estar muy conscientes de que yo no le puedo dar a una persona, imagínate una persona, digamos, que vive muy cerca de la penal, donde hay inhibidores. Entonces yo darle un mecanismo de esta naturaleza es abrir una puerta que no voy a tener la certeza de poder atenderla. Entonces ahí se gestionan otro tipo de medidas, ¿no? Que viene siendo otro tipo de medidas, bueno, desde sacar a la persona agresora del domicilio, hacerle de conocimiento que tiene una medida en su contra y que no se le puede acercar, no se le puede molestar. Esa es una. La otra es inclusive la propia víctima, dependiendo de las condiciones, se va a un refugio. La llevamos a un refugio y se le da una visita periódica, puede ser hasta diaria, inclusive ha pasado de que unidades afuera de la casa. Así como estábamos platicando en programas anteriores, que también el restringir ciertos lugares a la persona generadora de abuso, de agresión,
para que no se acerque a determinados lugares donde la persona que solicitaba alguna medida frecuente, ¿no? Así es, así es. Eso también funciona, sobre todo porque pues los espacios donde se ven las mujeres, pues no solamente es la casa, ¿no? Recordemos que muchas mujeres, y ahí están las estadísticas, son jefas de familia, entonces hacen esta labor de salir, trabajar, educar, estar en casa. Entonces sí tenemos que estar las autoridades como muy conscientes de que no solamente en el aspecto de casa o de hogar la protección tiene que ser ahí, sino tiene que ampliarse a otros lugares donde ya frecuente, donde ya lleve a sus hijos a la escuela y de determinados lugares. Y en este sentido, el pulso de vida ha sido un mecanismo muy bueno, porque también nos permite rastrear. Nosotros en la cabina tenemos ahí los monitores y nos damos cuenta de las dinámicas, dónde se encuentran, dónde están y bueno, cuál es su dinámica de vida, Su ¿no? movimiento. Así es. Hay un tema importante, se me viene a una pregunta. Entonces, este pulso de vida, la persona que lo solicitó en su momento, casi siempre los últimos que hemos visto son mujeres o adultas mayores. En algunos nos ha tocado adolescentes Claro. de preparatoria que también les han dado pulso de vida, aún siendo varones. Y entonces ese pulso de vida está conectado al sistema de la Secretaría, Al de las al de policías. las policías. En las policías entonces tienen sus computadoras y Ujú. ahí está en tiempo real apareciendo cómo se mueve la Sí. persona que trae el pulso de vida. Así lo entiendo, Sí, ¿verdad? así es. Y entonces, si alguien en esa revisión observara que tiene un movimiento em, anormal Ujú. o a ciertas horas, que la persona no se movía después de las 11 de la noche. Y ese día vio que a las 12:15 de la madrugada se movió, salió del domicilio, por cierto, o del lugar donde ordinariamente reside. Todos esos movimientos se alcanzan a detectar por parte de quien está observando esos monitores. Sí, mira, los monitoristas ya en su proceso, la verdad es que hacen un trabajo excepcional porque ellos ya van conociendo las dinámicas. Eso. Entonces te platico así brevemente en una vina, porque ahorita, bueno, no le hemos Sí, platicado de Dilo, pero bueno, nos damos cuenta de que no se movía ese dispositivo y las chicas y se dan cuenta al momento de hacerle la llamada a la víctima que se encuentra nerviosa, ¿no? ujú, Y cortante. Entonces, para nosotros ya ujú, en el proceso de los propios protocolos y en el proceso de acercamiento, porque se tiene un proceso importante con las víctimas, se dan cuenta, entonces ellas deciden enviar a la patrulla para verificar el domicilio. Entonces, al llegar al domicilio nos damos cuenta que ya estaba en el interior el agresor. Entonces ahí mismo pues se le dio vista al Ministerio Público y bueno, nos lo llevamos detenido y bueno, está en prisión justificada ok, por la violación de esa medida y por otras cosas que también le salieron ahí. sí, Y qué importante que las personas que se encargan de monitorear a la sí, hora de hacer llamadas no oigan, sino escuchen realmente la forma Sí, o la manera que está esa, hablando. esa sensibilización que Claro, deben exactamente, que de tiene que ir ser muy muy puntual, claro, ¿cómo dicen? Muy a perceptivos, bordo de piel claro, para ir, para como dices, identificar, identificar, sí, conocer a la persona que trae el mecanismo de protección, porque al final tiene estas dos funciones. Hacer respetar, como en claro, este caso, o sea, que no es si quiero, no es, ay, no, como porque no puedo regresar a mi casa, ¿verdad? A lo mejor esa persona en ese generador, eh, como por qué no puedo regresar, porque tienes un mecanismo de protección que te limita en este momento hasta que su situación jurídica cambie, y es claro, lo que yo creo que va a ser parte de seguir sensibilizando en estos temas. Uno, que sí es eficaz. Dos, ujú, que sí hay gente monitoreando, que no se piense que nada más la persona lo claro, lo trae traen. y que no va a pasar nada. Que claro que funciona, que en tiempo real hay una vigilancia,
pero 3, hay una reacción inmediata. Así es, y es importante, por ejemplo, nos dimos a la tarea de invitar a Connie para que las mujeres, más que nada, conocieran los diferentes tipos de mecanismos de Sí, protección que hay, aparte de las medidas que las emiten los jueces y juezas a nivel estado, pero también los tipos de protecciones que pueden sí. solicitar. Yo también quiero abrir un paréntesis que muchas personas que nos puedan escuchar y que a lo mejor en algún momento fueron a solicitar algún, algún mecanismo de protección, como se llamara, también hace años había una resistencia. Resistencia que el día de hoy ya no es resistencia. Ya se puede hablar incluso de una, ay, no quiero decir, no lo quiero decir, pero de esa parte involuntaria que las autoridades no han querido asumir el rol de protección. Y ya no es si quieres, si es que te gusta, es que cómo lo voy a sacar de su casa o cómo voy a hacer el listado de las cosas, cómo no le voy a permitir que venda las cosas. No. ¿Por qué? Porque ahorita tienes un mecanismo de protección, porque ahorita no puedes disponer de las cosas, ni puedes vender la casa, ni puedes vender el carro, ni puedes vender el negocio, todo eso, todo eso. ¿Y por qué me voy a salir de mi casa? Porque en este momento tú generaste un daño, una lesión, un sufrimiento a una persona y que bueno, da inicio en este apartado y que previendo entonces que antes teníamos una resistencia, hoy creo que debe seguir siendo una observación de todas las autoridades. Totalmente. Sí. Van iniciando administraciones, Ujú. esas administraciones hoy en día tendrán que tener toda esa sensibilidad y todo el conocimiento para saber que existe, por ejemplo, un pulso de vida, que existe lo que vamos a ver más adelante, que es el DILO, pero que también hay mecanismos de protección que siguen siendo esas hojitas como si fuera, tú decías en una ocasión, como si fuera la cartita del santito, así que nos Santa está Claus. cuidando esa cartita donde le estás informando a ese generador que no se puede acercar, ya lo decías, que no puede vender, que incluso las últimas, ante la resistencia que se ha tenido por algunas partes, hasta se inscriben las demandas, ¿cierto o no? Ya cuando hay un procedimiento, hay hasta inscripciones de demandas ante el registro Claro. público de la propiedad. ¿Esto para qué? Pues para garantizar Sí, a La protección través de los de bienes. un registro que no se pueda vender el bien, no se pueda hipotecar, porque luego dicen, no lo vendimos, Lo lo hipotecamos. hipotecamos. Y entonces, como evidentemente hoy en día es una realidad. Pero entremos a esta otra parte que ahora sí fuimos evolucionando en los últimos años de ir buscando la mejor forma de protección. Una, se observaba que ya no solo se tendría que ver por una de las partes, que era Claro. quien recibía el daño, la lesión, la agresión, sino de quien lo provocaba. Y entonces pensar cómo trabajar en esa vina, cómo trabajar, cómo sujetarlo y ni siquiera pudiera decir esa palabra, cómo hacerlo partícipe que en este mecanismo ambos tengan la conciencia de su plena Claro. participación. Y entonces llega por primera ocasión este mecanismo, bueno, aquí le pusieron, aquí en Jalisco lo bautizaron como DILO, Ujú. dispositivo de localización, aunque inicialmente tenía muchos nombres, ¿te acuerdas, Connie? Sí. ¿Cómo le llamábamos? Brazalete, Brazalete, grillete. grillete, es cierto. Después les pasaremos algunas fotografías donde sí parecía, o sea, Claro. Sí, inicialmente claro. en otros estados, Sí. ¿recuerdas cómo nos daban información que ese mecanismo era para la ejecución de sentencias, ¿verdad? Así es. Cuando ya había personas que habían compurgado una parte de la sentencia y que ya podía estar en libertad, y entonces le ponían ese mecanismo, que bueno, era tan adelantado que en otros ya traían hasta, era como
En llavero, ¿te acuerdas? Que también nos habían Algunos De mencionado que hecho, era un llavero. cuando hacían en algunos países prisión domiciliar, les ponían ese les grillete ponían para así. que no pudieran salir del domicilio. Sí, de hecho, estuvimos investigando bastante sobre cómo se utilizaban los dispositivos y solamente encontramos, creo que en España, algo similar, Ujú. pero no eran las características que hoy Dilo, porque, bueno, Dilo es un mecanismo para el riesgo, para disminuir el riesgo feminicida, Eso es, hay ¿no? que aclararlo. Importante. Este es el dilo. ¿Por Ajá. qué? Porque se compone de estos elementos que tenemos aquí a Claro. la vista. Así es. Entonces estuvimos investigando porque viene así como lo dices, lo dicen ambos, era para otro mecanismo, para otra situación, era para darle seguimiento, para que no se fuera a salir del país, para Sí, muchas cosas y funcionan. sí, Entonces nosotros empezamos a ver que necesitábamos cómo garantizar que la víctima se encontrara a salvo. Entonces vimos que estos dispositivos pues hacen la misma función, excepto que no tienen la comunicación de dos vías. El dispositivo que es que va esta pulserita, entonces los explico cómo funciona, y estos dispositivos se comunican entre sí, informan de a cuánta distancia están y nos permiten monitorearlo todo el tiempo. También un adelanto que para mí fue un gran logro, y aquí Verónica fue ahí la impulsora número uno, fue que el Poder Judicial se sumara y nos diera ujú, todas las herramientas jurídicas y todo el apoyo para que esto pudiera ser una realidad, porque legalmente en la ley pues lo establece en la medida de cautelar. nada más. Ujú. Claro. Entonces el Poder Judicial a través de, pues, de Verónica lo sensibilizó bastante que una innovación importante es que esto se da a través de una medida de protección, siempre y cuando esté judicializado ante un juez, ¿no? Que el juez lo ordene y se coloca. Entonces eso nos ha permitido que desde el primer momento, de los primeros hechos que se dan de agresión hacia una mujer, podamos colocar este dispositivo a través de la medida de protección judicializada y luego me lo llevo a la medida cautelar y me ha tocado llevármelo a la suspensión condicional del proceso. Entonces tengo asuntos que te van a tener 3 años puesto. Puesto. Entonces, la verdad es que ha sido bien interesante la curva de Sí, aprendizaje, porque nos hemos dado cuenta que en la mayoría de los servicios que tenemos no son por violar la medida. qué Eso interesante, es ¿eh? muy interesante. Se responde tu primera pregunta. Claro. Sí, El Ministerio Público, la policía, a través de la dirección encargada pues de protección hacia las mujeres, pueden solicitar sí. el dispositivo. De hecho, ya se ha pulido tanto el sistema Sí, que antes se decía, perdón, ¿quién? ¿Cómo? cuando ¿Y qué tal y si no? ¿Y qué tal y si sí? Pero en estos ya 2 2 años, años, Digo, es importante porque, por ejemplo, una persona que ha sufrido algún tipo de abuso o agresión y va con el Ministerio Público o va con la policía pues tiene ese miedo fundado claro, y a lo mejor ya sea el Ministerio Público o las policías puedan otorgarle esa tranquilidad, esa paz sí, momentánea, pero que sienta la seguridad de que está la autoridad atrás de sí, ella, ¿no? y de los Acompañándola. dos, Claro, y acompañándole a los dos, claro. a quien recibió la agresión y Y a a quien quien la genera. generó. sí, Eso es lo importante de este mecanismo, donde los dos están involucrados. Y casi siempre en los otros mecanismos hay una parte, digamos, ausente. sí, Claro. sí, ¿Va? sí, sí, Hay una parte definitivamente. ausente donde alcanzábamos a observar en ocasiones que no se tenía el acompañamiento, que no se tenía la expertise hacia ambas partes, porque siempre se hacía la protección por natural, tal De la vez, víctima. a la víctima, pero que entonces dejábamos esta otra parte que, ¿quién veía por ella? ¿Quién le atendía? ¿Quién le daba seguimiento? Y entonces este mecanismo, fíjate cómo hoy en 2 años ya tenemos hasta Suspensiones. suspensiones. El hablar de suspensión es que ya terminó todo su asunto y que lo concluyó con el dispositivo puesto, Así es. ¿cierto? Sí, la verdad es que ha sido bien interesante porque al principio creo que tuvimos más resistencia al presentarlo por los temas de derechos humanos y a eso voy al tema Sí. de la sensibilización, donde se ponderaba más un señalamiento de alguien que cargaba este brazalete Así, o o la vida de una mujer. Entonces ahí se tuvo que
sopesar que era más importante proteger, y pues era obvio lo que se tenía que proteger. Y bueno, en este proceso nos hemos dado cuenta de que las personas agresoras que portan el brazalete, pues son muy pocas incidencias que tenemos por violar esa medida o por acercamiento. Excelente. Las pocas que hemos tenido hasta ahorita 7 violaciones, de las cuales 5 sin agresión física, nada más, o sea, sin agresión física. Únicamente se han acercado, se han hecho los protocolos y hemos pues coordinado excelentemente bien con Fiscalía, porque la mayoría se van por la violación de esta medida y pierden su beneficio de la medida cautelar y pueden ahí, hacen la variación Ok, y se va como prisión justificada. sí. Entonces, tenemos esas personas, la mayoría es que de las personas que lo cargan, el 80% de los servicios que tenemos es que se pongan a cargar su dispositivo. No. Sí, Bueno, sí, o no porque la sabemos. fibra les comento. Esta pulserita es de fibra óptica, entonces es un material bastante sensible que nos informa también en el sistema si hay manipulación. Aquí se ensarta, acá se cierra, y entonces si alguien está queriéndolo manipular, pues nos informa el sistema que hay una movilidad de la fibra, inclusive si no la cortan. Entonces, todos esos detalles los tenemos todos monitoreados y es el otro número que nos da que es por mover la fibra, pero muchas veces es porque están jugando fútbol, porque Sí, ellos lo claro. ponen y no impide su vida normal, simplemente pues se tiene ubicado donde está. También es un dispositivo que te puedas bañar con él, te puedes bañar con él, tú lo portaste, Sí. entonces te puedes bañar con él, puedes hacer tu vida totalmente normal. No se puede sumergir, eso sí, no se puede sumergir, pero te puedes bañar. Y pues la carga, ¿no? Porque también ese ha sido un tema bien interesante porque en este proceso de buscar cuáles eran los mejores dispositivos, había unos muy padres que agregabas aquí la pila, Sí. pero se calentaba y eso veíamos como un riesgo grave para la salud de las personas porque también teníamos que buscar que fuera claro. efectiva, pero que no pusiera en riesgo la vida inclusive de las propias personas Y agresores. más por el tema que comentabas de los derechos humanos, ¿no? Claro. Entonces ya Sí. sería como una violación, lo que estamos queriendo evitar, lo Lo estamos estás generando a la otra claro. persona. Y creo que este proyecto como tal tuvo un primer piso de sensibilización y 2 de humanización. Y lo digo por lo siguiente, como ya lo adelantaba Connie, yo porté el dispositivo viendo cuáles eran los alcances, tú lo debes de recordar, Claro. cuáles eran los alcances de monitoreo, la forma de llegar oportunamente. 2 veces también me dijeron lo de la batería, que se estaba descargando la batería. Y cuando se portó aquel que enlazaba o ensartaba el dispositivo exterior para la carga, se calentaba en la pierna, o sea, se calentaba porque ese va al nivel del tobillo, Claro. como se verá en las fotografías que les mostraremos, en el tobillo, y entonces lo caliente en un tobillo, yo no sabía que al paso de mucho tiempo te hace un proceso de inflamación en la pierna. Claro. Y entonces imaginemos, ¿no? Yo nada más ponía un supuesto, Connie y yo lo platicábamos, imagínate que una persona generadora o agresora llame a la dirección, oiga, disculpe, el director, sí, mire, fíjese que la pierna se me está inflamando. Y le dirían, claro, venga aquí a servicios médicos municipales. O sea, no sé cuál hubiera sido la reacción, la voy a omitir. Pero imaginemos entonces, ¿le creeríamos? O sea, a lo mejor pensaríamos con estas cargas estereotipadas, que en algún momento platicaremos de los estereotipos, cómo estas cargas estereotipadas pueden generarnos una reacción adversa a el comentario que nos está haciendo el agresor, de que le está doliendo la pierna, y luego imaginemos que esa persona sea hipertensa. Claro. O diabética. Diabética. Imagínate tú con ese padecimiento y entonces que esto le provocara Una lesión. una lesión, ándale. O sea, todo eso se No, la tenía que autoridad cuidar. totalmente tiene que estar al cuidado del pendiente de resguardar los derechos Sí. De los dos. en Y toda entonces la extensión de las regresamos personas. al elemento de proteger y respetar. Claro. ¿Cómo
debe de ser para ambos y este dispositivo vino a generarlo. También algo importante en los asuntos que hemos o que se ha tenido la aplicación de este dispositivo de localización, en la mayoría terminan, tenemos algún dato que terminen, por ejemplo, vivan y dejen vivir o siguen con ese No. proceso, esa dinámica un Mira, poquito... nosotros, bueno, como les comentaba al inicio, nos dimos cuenta que también hacía falta el trabajo con las personas agresoras. Sí, Y no solamente, digo, uno de los componentes de la estrategia de Dilo es una amenaza creíble del Estado. sí, Era que ahí estuviéramos, estamos monitoreando y estamos aquí. Pero nos dimos cuenta que también necesitábamos atenderlos a las personas agresoras. Entonces, se crearon diferentes protocolos. Existe CONAVIN, no, SECOVIN, Secovim. Secovin. es SECOVIN, que da un tipo de reeducación, ¿no? Con temas de perspectiva de género, nuevas masculinidades, y puede funcionar. Y funciona. Nosotros decidimos tener un protocolo diferente que va encaminado a disminuir estas conductas de impulsibilidad. Ah, Digo, nadie nace siendo violento, es digamos. lo que Claro, totalmente, decíamos la vez pasada. totalmente. Sin embargo, sí hay una conducta aprendida, o sea, sí hay una estructura que nos dice cómo debemos de ser las mujeres, los Ajá. hombres, y en esta parte todos perdemos, porque creer que solamente el machismo afecta a las mujeres, sí, y en mayor parte, sí, pero también afecta a los hombres, ¿no? Hay una limitación total de su desarrollo de su personalidad, porque a ellos también se les exige que deben ser, cómo deben de estar, diferentes cualidades, ¿no? Por el hecho de ser hombre, si no cabes en este rango, ya no eres considerado hombre. Claro, totalmente. Entonces, también ellos llevan una raspadota en este tema y nos dimos a la tarea de tener estos protocolos que vayan ellos a regular y a conocer sus emociones. Entonces, porque un hombre, perdón que lo diga así, pero es la mayoría, si tiene hambre está enojado, si está preocupado está enojado, si Si le duele algo, está enojado. Y esta emoción es común en muchos hombres porque es la única emoción que se les ha permitido decir, ¿sabes? Es la única emoción permitida. Entonces también ha sido bien interesante el trabajar con ellos porque te das cuenta de que no saben distinguir sus emociones, no saben gestionarlas y la única forma que ellos han aprendido, no los justifico, pero es una realidad, es a través de ejercer daño hacia otra persona, ¿no? Entonces también ahí, ahorita llevamos casi 400 personas sometidas a este wow, proceso y hablamos de nuevas masculinidades también, de los roles, sí, de las Claro. crianzas y tenemos otros mecanismos para trabajar con las poblaciones más chicas, más pequeñas, que van formándose, ¿no? Inclusive sobre las mamás, porque también el ciclo de violencia pues es parejito en casa, porque si la persona, en este caso, puede ser el papá, el hermano, que es agresor, pues quien lo recibe también va a ejercer violencia contra el propio agresor y contra los eso es otros en cierto. familia, ¿no? Entonces, nosotros sí estamos como viendo el ciclo de violencia más amplio y también atendemos con otras cosas para ayudar a las personas que sufren este tema y generar herramientas, ¿no? Y es importante lo que dices, ahorita que hablabas de las nuevas masculinidades, cómo generar herramientas para que los hombres o mujeres en su caso entiendan qué es el machismo, que como bien lo decíamos, pues nadie nace con esa parte de ser agresivo, pero que se va inculcando al paso del tiempo. Cómo conocer que hoy en día los hombres y mujeres, más los hombres, como bien lo dices, podemos demostrar nuestras emociones y que no pasa nada, ¿no? Que no Así es. nos hacemos menos hombres o valemos menos, o como a veces el fantasma de la homosexualidad que a veces muchos hombres tienden a creer por demostrar las emociones, ¿no? Que es parte de la vida y que todos somos seres humanos y que no pasa nada el que podamos demostrar nuestras emociones, ¿no? Porque siempre, bueno, en la mayoría de las culturas el hombre no llora, el hombre es valiente, el hombre es el jefe de familia, o sea, y tantas cosas que se nos han metido que yo creo que a veces ha sido el temor de muchos, ¿no? Y que aparte,
pues si vienen en algunos casos, por ejemplo, de familias o padres generadores de violencia, bueno, pues se sigue aún más la cadenita. Sí, fíjate cómo un tema de protección, como un tema de buscar cómo proteger a una persona, porque así empezó el tema, Ujú. cómo dar la mejor protección a una mujer, a una niña, a una adulta mayor. Se fue expandiendo y regresamos a las premisas originales. No podemos vivir solas. Vivimos en una sociedad, vivimos en una colectividad. Hoy ver, impulsar a la colectividad, proteger desde la colectividad, Ujú. como hoy cuando nos deseamos incluso en Año Nuevo, ¿verdad? Te deseo toda la felicidad, la salud. Hoy le debemos de aumentar la salud mental. O sea que hoy tiene Claro, que ser también parte sí, de nuestra canasta básica para que entonces forme parte de nuestra así es. tranquilidad, forme parte de nuestra dinámica, forme parte de nuestro contexto, forme parte de, imagínate las nuevas generaciones a las que podamos llegar o las generaciones que a lo mejor al escucharnos diga, ¿y cómo hago para que se lo pongan a mi marido? Mm, Pregunta, también pueda ser aplicado. Antes se decía, mecanismos de protección, ¿te acuerdas, Connie? Nada más cuando había un matrimonio, decías, ¿y qué pasaba en esas relaciones donde no había un acta de matrimonio? claro, Hoy, en toda relación donde hay un contexto de daño, de lesión, de sufrimiento, de agresión, de abuso, pero en grados, Ujú. en un grado un poquito más extremo, es cuando procede precisamente este dispositivo de localización. Una pregunta que hacían, yo recuerdo en la primera mesa de diálogo, ¿qué tipo de agresión? ¿En dónde sí y en ¿En dónde no? dónde sí? Y entonces Connie y yo nos observábamos y decíamos, ¿qué será lo grave? ¿Una cachetada o 10? ¿O entonces sería una fractura? ¿O sería ya cuando qué? O sea, ¿en qué momento se tendría que considerar grave? Una sola lesión es grave. totalmente. Una sola. O sea, nosotros decíamos, es que una sola cachetada para nosotros es grave. Sin embargo, también Ujú. es verdad que al ir observando cómo estas dinámicas van evolucionando, van empeorando. No, Siempre. y aparte entender que puede ser también la simple agresión psicológica. ¿Cuántas mujeres, aún con el tema del bullying, cuántas personas han tomado la puerta falsa porque Sí, no han podido controlar todas estas emociones que les genera una persona agresora, ¿no? Hablando, por sí, ejemplo, del tema de adultos o, por ejemplo, jóvenes, adolescentes Sí, claro, que es un tema generan alguna agresión importante. con otro compañero y que a lo mejor en el temor de no saber qué hacer, eh, y algo que muy triste que también es una realidad hoy es la violencia que sufren muchos adultos mayores. ¿Por parte de quién crees? Que eso es lo más triste, De la propia familia. de la propia familia. Y entonces, si empezamos a retomar los mecanismos de protección, entonces son todas estas formas que el Estado, que las autoridades tienen la obligación de proteger. Dos, ¿a dónde podemos ir, Connie? ¿A dónde podemos ir? Una mujer ahorita está sufriendo una agresión, un daño, sabe, identifica, porque ya habíamos hablado, identifica que no es normal, que tiene que denunciar. A partir de denunciar entonces en el centro de justicia, ¿cierto? Ahí ya le podrán otorgar un mecanismo de protección Sí, según la valoración que se haga. sí, así es. Las formas para solicitar ayuda en caso de que las mujeres o niñas o adolescentes eh, sufran una agresión es al 911. Puedes marcar tú de donde quieras y decir código violeta Ujú. y con estas palabras se busca generar y agilizar los procesos de atención. Una vez que llega esta información a las policías envían a las unidades especializadas a verificar el servicio.
Ya las policías, la mayoría de las policías de las 46 unidades especializadas, pues están muy bien capacitadas, están muy bien actualizadas en estos temas y ellas hacen un asesoramiento y un acompañamiento. Y de todo lo que viven, ellas ofrecen, hay esto, hay esto, hay esto. ¿Tú qué quieres hacer? Entonces la mujer dice, pues yo quiero levantar mi denuncia y ellos la llevan al Centro de Justicia toma sus datos y el Ministerio Público da esta medida de protección. Y se regresa otra vez a su casa por parte de estas unidades y las policías que tienen los pulsos de vida, dependiendo de la circunstancia, otorgan el mecanismo. Digo, hay inclusive ya, también se diseñó un instrumento de valoración de riesgo buscando tener como un acercamiento de la realidad que viven ellas y con base a esa información se genera un plan de seguridad que lo hacen las policías, que es el seguimiento. Entonces, con base a esa información se le da seguimiento a cada una. Puedes hacerlo así, puedes llegar a los centros de justicia, puedes llegar a los institutos de las mujeres y ahí inicia el proceso. Pero si no quieres, también puedes llegar a tu municipio con la presidenta, presidente, el síndico y ahí mismo solicitar una orden de protección que después se tiene que ratificar ante el Así es. Ministerio Público, pero puedes iniciarlo así, ¿no? Entonces, ya hay muchos mecanismos, estas son como las 3 líneas generales, más sencillas y de fácil acceso, y la verdad es que hay un entendimiento bien importante en los cuerpos policiales sobre las agresiones y abusos que pueden vivir las niñas y Y es muy adolescentes. importante esa palabra clave, ¿no? Que cuando tú haces una llamada al 911, o sea, no tienes que explicarle a la operadora lo que está pasando, o sea, Código porque a violeta. veces es cuestión de segundos Sí. que tuviste en riesgo, código violeta, y de volada ellos activan la alerta o el alerta. protocolo Ujú. Ujú, para darle seguimiento y darle seguimiento a la brevedad, ¿no? ujú. Entonces creo que esta parte es muy importante que las mujeres lo conozcan, que solamente cuando estén sufriendo alguna agresión, Por algún parte de abuso cualquier de cualquier persona. persona, con el simple hecho de que a la hora de que les conteste el operador en el 911 digan código violeta, en ese momento se activa el protocolo y buscarán todas las vías necesarias para salvaguardar la integridad de cada persona. Así es. Y que ya cuando estás en el procedimiento, pensemos en el otro supuesto, es cuando según igual la calificación que se haga al riesgo que pueda tener una persona, entonces es cuando ya se aplica este nuevo mecanismo, ¿cierto? Sí, sí, Hemos sí. tenido alguno donde nada más ella tenía pulso de vida y más adelante se le puso a él el localizador, el No, hilo. no, 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 no. no. Ahora es que eso ha sido el proceso de aprendizaje, porque ahora eh, ya puedo yo programar 2 pulsos de vida con un brazalete, porque ¡Wow! nos hemos dado cuenta de que una persona que es agresora, pues no solamente es con una sola persona de la familia, sino puede ser inclusive con otra. Entonces, no podemos ponerle otro dispositivo, ¿no? En el otro pie, ¿verdad? En Que a el lo otro mejor la pie. agresión la genere hacia la madre e hija, ¿no? Por O ejemplo. sí, o esposa e hija, o hermana, entonces, o novia, puede ser a la madre, a la novia. Entonces, ya estamos viendo que el dispositivo pulso de vida se programe con este para poder enlazar a varios pulsos de vida con un brazalete. Entonces, ha sido de las cosas que nos hemos dado cuenta en el proceso, pero es importante resaltar que este dispositivo pues es para riesgo feminicida, ¿no? Y hay ciertas condiciones que si vemos que no reúne las condiciones, pues no la vamos a dejar sola a la persona, sino haremos todo lo posible para llevar a ella o a su familia a un refugio, que ya nos ha pasado. Tuvimos una medida con Dilo que vimos que ya era insuficiente, que ponía un tema, inclusive la propia persona lo solicitó de refugiarse. Entonces, pues quitamos el dispositivo y la refugiamos a ella, pero a él lo tenemos monitoreado. Entonces, ahí cambia la dinámica, pero a ella la tenemos así, ¿no? Ha pasado de que se han vencido las medidas y hacemos el retiro del dispositivo y ya no registramos otra incidencia sobre la persona.
Entonces, Ok. eso ha sido bien interesante. Y, por ejemplo, algo que me imagino que las personas que nos están viendo quisieran conocer un poquito más, por ejemplo, cuánto dura la batería de cada uno de los dispositivos y cómo es el rango, cómo se maneja, o sea, Ujú. Como hasta qué, dónde se puede acercar. claro, o Ok, sea, cómo van midiendo el riesgo, una a lo mejor para estar alerta, no sé, otra para mandar las unidades, cómo es el ok. funcionamiento. Primero les voy a hablar sobre qué se debe considerar para poner un dispositivo de Ajá. hilo. Primero, que la víctima esté de acuerdo. Porque si ella no está de acuerdo en cargar un pulso de vida, yo no tengo con qué hacer la referencia o el cruzamiento. Claro. Entonces, Cierto. eso es lo principal. Si ella no quiere, porque ha sucedido que ellas no lo quieren, y hay que decirlo así porque hay que atender otros temas ahí importantes también, se buscan otras medidas, Ok. ¿va? Pero la primera es esa. Segunda, si viven en el mismo domicilio, tampoco es viable. No, pues no. Necesitamos Hacer la poder, separación de personas. sí, sí o sí. Porque operativamente hablando, si tú, o sea, imagínate, esta cosa no me va a dejar palpitar. No. ¿Qué le voy a poner 10? No, no, si viven en el mismo domicilio, tampoco es viable. Si vemos que es una zona, digamos, puedo poner Vallarta, que es una zona muy compleja, pues no voy a dar ningún dispositivo en Vallarta donde no tenga una buena recepción. Ahí buscaré otros mecanismos, ¿no? Esos son los tres aspectos importantísimos. Fiscalía se encarga de hacer un estudio con la víctima sobre la dinámica de la violencia, sobre el riesgo que viven las mujeres y prácticamente eso nos ha permitido pulir el sistema, nos ha permitido que el dispositivo sea ejecutable y que sea sostenible y que funcione. Ya las otras no es porque no tengan riesgo o porque no sufran violencia, no, pero buscamos generar otras condiciones Sí. con ellas, porque tenemos que ser muy conscientes también de qué nos da la tecnología, o sea, eso es una realidad, ¿no? Y eso primeramente. Segundo lugar, pues para que sea colocado, pues es a través del juez. El juez ya hay una afectación de derechos, el juez nos la da, nos dice, va a ser así, con estas condiciones y por tanto tiempo. Entonces, en ese proceso, cuando el juez nos dice cómo y qué debemos de considerar, pues nosotros ya armamos el plan de seguridad y le damos este seguimiento, ¿no? A las personas. Y ha pasado de que también ellas van y nos quieren entregar el dispositivo. Entonces ahí, este mecanismo también ha permitido que se eficienten los procesos con Fiscalía, porque Fiscalía entra con su equipo de psicólogos Claro. para trabajar el tema de la Eso es muy violencia. Sí, importante. claro. Sí, Darle el porque se da el acompañamiento. ciclo de violencia es tremendamente Sí. complejo, tremendamente difícil de salir. Entonces buscamos como acompañar a la víctima y muchas han dicho, ¿sabes qué? Sí, continúo con él. Excelente. Entonces, porque pues hay un proceso ahí psicológico, Sí. inclusive hasta codependiente o de alguna situación puede llegar a ser hasta un Sí, trastorno. sí, No sí. soy psicóloga, pero sé que Sí. se da. O Sí, eso sí. naturalizan la violencia que Sí, para ellos Sí. dicen, no, pégame, pero no me dejen, no como sí. Sí, coloquialmente claro. se dice. Sí, 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 totalmente. Entonces, bueno, así se nos ha venido dando. Y pues este dispositivo hasta ahorita pues es el único que tiene estas características en México. O sea, ya inclusive ha venido gente de otros Sí. estados a conocer esta tecnología y bueno, las cosas que se están haciendo en Jalisco, yo siempre lo he dicho, en Jalisco hemos sido punta para tener o tratar pues de medir o de impedir un poco o que crezca el tema de las agresiones contra las mujeres. Y bueno, este es un pequeño detalle porque se ha trabajado enormemente desde muchas trincheras. Así es. Claro. Y creo que aquí hubo dos piezas claves. El producto humano como tal, Claro. humano, donde se visibilizó desde las instituciones que había una necesidad. En Jalisco, la alerta de género, pero aparte de todos esos componentes legales, que había una necesidad de sumarse. Y en esas mesas de diálogo fue muy interesante escuchar cómo se quería hacer, nada más se necesitaba saber cómo, ¿verdad? ¿Cómo? Fíjate, el cómo en 2 años ha tenido y ha sido un producto cuando se quiere hacer Claro. o tener un resultado favorecedor. Ujú.
por ejemplo, 1000 pulsos de vida, se escuchan muchísimos. Y para a lo mejor estadísticas, si de pronto de quien estudia la estadística, sí, pero tenemos tanta violencia. 1000 no son tantos, sí son. Imagínate lo que implica 1000 pulsos, o sea, cuántas personas requieres, por ejemplo, para vigilar. Decíamos los turnos, imagínate los turnos que requerimos de personas de la policía. ¿Cuántos turnos se tienen, Connie? Son 24/7, o sea, no se descansa. Las unidades tienen su personal de 24 horas, pero en esas no están las 24 horas ahí en el monitor, sino tienen diferente personal que está creo que son 2 horas por un descanso, Okay. pero son turnos 24/7, o sea, todo el tiempo está monitoreado, todo el tiempo. Entonces es una parte. O sea, lo que requiere de capacidad humana y dos, lo económico. Si bien es cierto, hay algo importante aquí que resaltar, que a las personas que solicitan no les cuesta. No les cuesta. Sí, eso es Y importante. eso es muy importante, que este servicio es gratuito, pero a las instituciones claro que cuesta, no solo el costo Físico del aparato, Sino el sino humano. todo lo que genera, que son sistemas, que son Sí, recursos humanos. recurso humano, las unidades, los policías que están en campo, o sea, es un despliegue importante de recurso. Por eso reconocerle a todas las personas Sí. que no se conocen y que están atrás de un monitor, que no se les reconoce, Ujú. que no sabemos sus nombres y están monitoreando, imagínate, más de 1000 Creo personas que en esa protección, en ese respeto, y a quienes en verdad les mandamos claro, un a fuerte los que saludo, realmente a tienen los, puesta la a camisa, a todos los los que ministerios públicos, hacen lo que policías deben de hacer. investigadores, Sí, policías preventivos, creo que es una Sí. función muy importante. Realmente el reconocimiento a todos ellos que realmente tienen puesta la camisa por buscar un estado más seguro para todas las personas. Sí. Y entonces ya vimos que no cuesta y cuando el juez ordena que apliquen este dispositivo y que le tienen que poner la pulsera en el tobillo al varón, se lo ponen en la misma sala, ¿verdad? sí, sí, sí. Nosotros nos citan a audiencia, bueno, a la unidad, citan a la unidad de audiencia, ahí tomamos pormenores de lo que es o de lo que se está viviendo por parte de la víctima. Ahí una parte de la unidad entra con la víctima, se le habla de todas las situaciones que debe considerar, hay un consentimiento informado, se protegen todos sus datos también porque pues, tenemos información claro. delicada. Y otro grupo de la unidad entra a la colocación de la pulsera y bueno, ahí se acomoda de acuerdo a la proporción de física de la persona y se hace la instalación. O sea, ahí mismo, ahí Y mismo. por ejemplo, lo que te preguntaba hace un rato, ¿cómo funciona el rango? ¿Cuánto Ah, dura cada cada pila. dispositivo, cada Mira, pila? te platico. El protocolo es el siguiente. Estos dos dispositivos se comunican entre sí y el juez nos ordena, muchas veces nos ha ordenado como el mínimo, la mínima distancia, pero el protocolo nos marca 1 kilómetro. Okay. Dentro del primer anillo es 1 kilómetro de seguridad. Si vemos que la persona se está acercando, estamos muy atentos. Y si vemos que pasa se acerca a ese kilómetro de distancia, la primera acción que tenemos es con la víctima. Resguardamos y protegemos a la víctima Okay. en lo que nosotros en ese mismo instante se está comunicando con la persona agresora para que desista. Y él dice, no, no voy para allá, voy a otro punto. Iba pasando y a lo Voy mejor pasando, estaba. pero ya en el proceso del monitoreo te vas dando cuenta, ¿no? De que desiste o que cambia su ruta, ¿no? Entonces hay otro segundo anillo que es de 750 metros. Este de 750 metros ya estás diciéndole al agresor que necesita parar y no continuar con su camino. Y ya van las unidades, o sea, pero ya tenemos a la víctima resguardada. Ya. Entonces, si él inclusive ya desde 150 metros insiste, el último perímetro es a los 500, para eso yo ya tengo que tener una patrulla con la víctima. O sea, ya está resguardada, ya tiene que estar una patrulla. Entonces llega, se hace esta violación de 500 metros y bueno, allá se hace la detención
se da vista al Ministerio Público para la valoración dependiendo la medida que fue implementada, ¿no? Entonces, muchas veces prisión justificada, la mayoría ha sido así. La verdad es que no hemos tenido uno que nos llegue aquí, nada más Ah, uno que excelente. al principio fue que nos viole este perímetro. Entonces, todo el tiempo es un monitoreo constante al 24/7 y siempre buscamos primero, antes de todo, en cualquier momento que nos se va alertando el sistema del acercamiento, pues lo que hacemos inmediatamente es proteger a la víctima. Eso es muy importante. Y ahí desactivamos el riesgo, porque Claro. si yo voy en vehículo y sé que está la víctima aquí, ¿cuánto tiempo voy a tardar en pasar 750 No, metros? O sea, Rapidísimo. son 3 cuadras, 4 cuadras. Claro. Sí. Entonces, es muy rápido. Entonces, es inmediatamente resguardar a la víctima. No, y es importante lo que dices porque luego a veces se tiene, en algunos casos, la percepción de que es que las policías no hacen nada, Ujú. es que Sí. el juez no hace nada, es que el Ministerio Público no hace nada. Entonces, que verdaderamente se den cuenta que sí sirven estos dispositivos, que realmente la autoridad está al pendiente, como tú lo decías. Lo primero es salvaguardar la integridad de la víctima y detener el avance del Del agresor. agresor, Sí, sí. y que hoy verdaderamente hay muchos mecanismos de protección. Este es el máximo porque este es el que tiene o el que protege ya el riesgo feminicida, pero tenemos otros mecanismos, incluso jueces civiles y familiares actualmente durante el procedimiento llegan a limitar, por ejemplo, convivencias con los hijos o a modificar las convivencias que sean supervisadas o incluso llegan a presentar mecanismos muy específicos de no salir del país, hasta retenerles los Claro. documentos para poder salir. Y hay a veces una pregunta que ha sido recurrente. ¿Y qué pasa? ¿Esto se puede modificar? Claro que se puede modificar. Estos mecanismos no quiere decir que sean definitivos o que sean únicos. Cada uno de los asuntos lleva un estudio de contexto, por eso lo decía Connie. ¿Cuál es el que aplica en tu caso? Claro, yo creo que cuando tú sufres una agresión, cuando tú sufres un daño, pues quieres la máxima protección, ¿verdad? Sin embargo, es una realidad que que va por estratos y yo hago el ejemplo como cuando tienes algún padecimiento y tú ya quieres que casi casi te operen y te dicen todavía no hay necesidad y tú ya que me operen porque ya me duele mucho. Y te dicen, no, vamos a seguir dándote pastillas. Y así creo que así va en esa evolución con estos temas de Claro. protección. Y es importante también decirles que todas estas medidas y mecanismos se hicieron realmente para un beneficio y Sí. tristemente nos hemos dado cuenta en el camino Ay, que sí. estas medidas y mecanismos a veces se han usado de mala manera para utilizarlo como moneda de cambio y realmente invitar a todas las personas a que sean conscientes que realmente si estas medidas y mecanismos se han hecho con un fin, no transgiversemos esa medida, ese mecanismo y que realmente lo dejemos para personas, como tú bien lo decías, que realmente necesiten esas Sí. medidas, esos mecanismos de protección, ¿no? Sí, incluso creo que se hace un llamado a las defensas, se hace un llamado a las asesorías, se hace un llamado a las propias personas que están inmersas en estos temas con una buena asesoría, que se tenga realmente el conocimiento de lo que pasa. Crean, a lo mejor en alguna ocasión lo platicamos, que si nada más fueron 3 golpes, esos fueron, pero ese contexto no solo se estudia ese golpe, se estudia todo el contexto para ver cuál es el mecanismo más idóneo de protección. Claro. Por ejemplo, que no se dude de las autoridades, pero también que se tenga una exigencia ante la ¿No? autoridad. Y que la gente Claro. sepa o las mujeres sepan que no necesariamente ellas pueden solicitarlo por si en alguna situación ellas no pudieran. Puede ser cualquier persona Sí. que se entere de que esta Así persona es. está sufriendo una agresión, el representante legal, por ejemplo, un familiar. Sí, Ujú. en algunos asuntos tuve conocimiento, por ejemplo, de 2 testigos que eran testigas, eran mujeres que habían estado
participando o bueno, estuvieron presentes en los hechos y estaban en riesgo. Y entonces se les concedió un mecanismo de protección. Y entonces vemos cómo desde no solo es la hojita y que al principio decíamos, fíjate la confianza que se le tiene a la autoridad, que en una hoja establecemos, pero también en una hoja se dicta una sentencia, también en una hoja se dicta hoy un mecanismo de protección. Que esa hoja no es una simple hoja, es un documento con una valía tan importante donde se le da la protección a ella, a las niñas, a las adultas mayores, pero también se le dice a la persona que genera esa agresión qué es lo que no tendría que hacer. Y entonces es cuando, llevado el curso legal, y hay ocasiones que nos dicen, ¿y me puedo ir al amparo? No he sabido yo, por ejemplo, de alguno donde haya prosperado, bueno, cuando menos no lo he tenido yo, que sea en materia de amparo, que haya modificado las medidas. Las hay ya cuando el asunto ya está muy conflictuado ya realmente en un procedimiento judicial. Pero como tal, que llegan, quiero que me modifiquen la medida de protección porque yo sí me quiero meter a la casa y quiero que ella la saque. No. Claro. Fíjate entonces cómo la efectividad de los mecanismos también es importante. Estos datos que nos da Connie habla de efectividad. Totalmente. Y tú lo decías hace un momento, son 1000, pero ¿cuántas mujeres de ellas aún tienen miedo de denunciar? Sí, Aún muchísimas. tienen miedo y viven con ese miedo y no saben qué hacer, no tienen Sí. redes de apoyo que les digan que sí se pueden hacer las cosas. Por ejemplo, mujeres de comunidades y pueblos indígenas, ¿no? Así es. Que siguen creyendo en ese tema de usos y costumbres, que el que te agarren a palos es normal. Es ¿no? normal, así es. Pues Sí. yo creo que esto viene a darnos una luz en el camino, ¿no? Así es. ¿No te parece así? Sí. Viene a insistir, una, que hay que denunciar, dos, hay que dar un voto Claro. a nuestras autoridades para que hagan respetar, hagan proteger y realicen todo lo que tienen al alcance, porque ya vimos que sí existe, que hay mecanismos de protección en los que sí podemos confiar, en los que hoy hay alguien que también nos puede escuchar. Así es. Y que bueno, no cabe duda que la información, por eso decíamos que la información es poder y queríamos que toda la información llegue a una canasta básica. Cuando vamos al mandado, encontramos pasillos de todo. Y de pronto ese pasillo que en el ordinario tendría que ser lo básico, no lo sabemos. Entonces, hoy, Connie, ¿qué más ¿Con qué cerramos? ¿Con qué cerramos? Bueno, yo creo que falta todavía. Hay muchos temas que siguen ahí vigentes, sobre todo para tener acceso a una justicia, ¿no? Es un tema importante. Yo creo que hacia donde tendríamos que ir es a buscar alternativas de solución para que las mujeres salgan de la violencia. Te comento, este es un tema operativo, un tema policial, donde mucho de esto recae en las policías, en las fiscalías, en los jueces, en el aparato jurídico, ¿no? Recae todo el tema. Y yo siempre he dicho que no se puede atender un tema tan cruel, tan duro, como son los abusos, las agresiones, el sufrimiento de las niñas, adolescentes o de cualquier persona, a través del puro sistema policial o judicial. Necesita entrarle otras áreas. Yo no veo, yo fui operativa mucho tiempo, yo no veo que esté en otras instituciones afuera protegiendo o dando herramientas a las personas, ¿no? A las mujeres. No lo veo, no lo veo. Entonces, creer que solamente el aparato judicial va a funcionar para sacar a las mujeres de estos círculos, de estos temas, es poco. Claro. Necesitamos tener una visión más amplia donde otras instituciones, educación, salud, trabajo, no sé, otras instituciones nos podamos organizar y realmente generar condiciones para que ellas tengan estas herramientas o el tal mentado empoderamiento. Claro. Que ellas vean la facilidad de poder y también no más quedarme con eso, sino
Yo me movería más también hacia las personas que ejercen esta violencia y generar condiciones para que paren. Claro. A nadie le gusta estar mal, a nadie Ujú. le gusta vivir mal, a nadie le gusta tener problemas. Y si no se está entendiendo desde por qué estas personas cometen estas conductas, estamos muy limitados. Claro. O sea, tenemos que irnos, y lo cierro aquí con la prevención, pero una prevención que realmente sea eficiente, porque, y lo tengo que decir así, el discurso de prevención todo el mundo lo avienta, Ah, sí. Así. pero poco nos dan feria. Sí, es cierto. Pero es ahí donde nos tenemos que centrar, o sea, hay situaciones que ya debemos de atender con nuestras primeras infancias, ahí trabajar en familia, porque a lo largo de la historia nos hemos dado cuenta que el primer núcleo es nuestra familia, de ahí Totalmente. salimos a la sociedad. Entonces, si acá no anda bien las cosas, o si hay mucha agresión, mucha negligencia, mucho abandono, pues pobremente vamos a tener ciudadanos de calidad. Claro. Entonces hay que centrarnos acá en lo que sí podemos hacer, cómo le podemos hacer para no estar tratando de poner localizadores en un futuro, creo yo. Sí, eso es cierto. Yo creo que la palabra que mencionaste, la del empoderamiento, que de pronto se ha tenido una polarización del concepto o incluso un mal concepto. Totalmente. Y el que yo adopto como un concepto de real empoderamiento es am, es aquel proceso en donde una persona salió de la opresión, salió de la discriminación para generar conciencia, para ser autodeterminado, porque con eso quiero concluir. Una persona empoderada no daña a otra. Una persona empoderada no tendría que perjudicar a otra, ni estar por encima de otra. De ahí que el empoderamiento con la información que hoy se tiene es para eso, para salir, para procesar esta nueva vida, este nueva forma de vivir sin tanta violencia, sin tanta agresión, es decir, libres, libres y sin miedo. Y pues no cabe duda, insistir que hay quien nos proteja, pero nos queda una carga muy severa desde las familias Claro. y sobre todo de las escuelas. Así Y me es. vino la última reflexión que dijo Connie, donde hoy tiene que ser parte del programa de estudios, así como matemáticas, física, ética No, y desde la todo, iniciativa privada, desde las empresas se que pueden se hacer haga. acciones afirmativas desde la parte Claro, educativa, ¿no? claro. Oye, ¿no te acuerdas cuando hace años, con eso cierro, donde hasta la frase que una familia decía, una familia pequeña vive mejor, y hasta la cantábamos, Claro. hasta se cantaba, y que fue una frase tan pequeña que vino a modificar, decían, ah, sí es cierto, nada más 2 hijos. ¿Por qué? Porque había un problema severo de Sí. un crecimiento demográfico. Entonces, no tendremos ahorita la capacidad para generar esta forma diferenciada de cómo ayudar a nuestras nuevas generaciones, unas, y cómo ayudarnos a estas generaciones que estamos tan avanzaditas y que entonces queremos ser productivos. Connie, muchísimas Muchísimas Gracias, gracias. gracias, por Lo gracias que a las acompañarnos. dos. cierras. Pues la verdad yo me quedo impresionado más bien de todo lo que se puede hacer, que esta es una pequeña parte. Como bien lo decías, Connie, lo mejor es que esto no se ocupara, pero bueno, creo que este programa lo que busca es generar esa conciencia de que como hombres y mujeres somos un binomio, que tan importante es el hombre como la mujer, que el hombre no es nada sin la mujer y la mujer no es nada sin el hombre, pero entendiendo cada quien su estructura. Yo siempre he dicho que somos, y eso lo tenemos que entender todos, socialmente iguales, humanamente diferentes. Y Claro. es creo que ahí donde parte muchas cosas. Y pues nada, agradecerte la verdad Ah, muchas por gracias, este Connie, espacio que nos gracias. brindas y que la gente pues conozca más, se entere de las cosas que puede tener al alcance de Al una persona alcance. que está sufriendo algún tipo de agresión. Así es. Y pues bueno, eh, con esto el día de hoy, una vez más, dejamos un producto para su canasta básica, saber más para ser mejor. Es este podcast que llevamos para ustedes con todo el corazón. Sobre todo, si les
agradó, desde luego, regalen un like, no cuesta nada, ya vimos que no cuesta absolutamente nada, pero sobre todo háganlo llegar a todas esas personas, así como de, ay, mira, andaba yo viendo y se me hace que te va a servir, háganlo. Hay muchas personas que verdaderamente están esperando una respuesta, ¿sabes? Así es. Levanten la voz hoy con miedo, sin miedo o a pesar del miedo. Así terminamos este programa. Para ustedes, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Saber más para ser mejor es el podcast que llevamos para ustedes, Verónica Ucaranza. Y Anuar Morales. Muchas gracias.